Con Adriana Ortega, con María Dolores Higareda, y pues vamos a entrarle al fondo ya. Vamos a la cuestión medular, que es esta concepción, diría yo, robusta, sustantiva del derecho de alimentos. Y te preguntaría, Dolores, ayúdanos a entender qué significa esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho de alimentos? A ver, los alimentos es una institución tradicional del derecho civil que se ha entendido que por virtud o por el vínculo que hay entre padres e hijos o parentesco incluso, no necesariamente padres e hijos, se tienen la obligación de ayudar a una persona que tenga esa necesidad de suministrar alimentos. El concepto de alimentos no se refiere únicamente a propiamente la comida como tal. Eso es importante, ¿no? Porque así como que el nombre diría, oye, pues alimentos, dame de comer. Sí, no es ir a hacer el súper y aquí está. Eso. Sí, no, está muy bien, claro. Eso es importante, eso es muy importante. No es como tal, no es, sino es un concepto más amplio que implica otros rubros, como puede ser incluso el vestido, incluso la educación, tratándose de niños, niñas y adolescentes. Digamos que para tener un nivel de vida digno, tener un cierto bienestar, ese es como el parámetro como tal. Incluye más allá de los alimentos, sería llamado alimentos, tradicionalmente desde antaño, ¿no? Pero no significa, insisto, la comida propiamente, sino ese bienestar o ese nivel de vida adecuado, y por eso también la Corte ha hecho mención en varios asuntos, porque el derecho a alimentos es un tema recurrente en la Corte y desde luego en los tribunales de primera instancia. Yo creo que ahí el pan nuestro de cada día para utilizarlo. Mira, déjenme aportar en esto el dato que da el INEGI. La materia que mayor número de procedimientos judiciales genera en México es la materia familiar. Y normalmente lo que se reclama es esto. Justamente estamos hablando, según datos de INEGI en el Censo Nacional de Impartición de Justicia en las entidades federativas, de más de 700,000 asuntos nuevos cada año en materia familiar. 700,000, sí, estamos hablando de una barbaridad. Muchísimos. Suponiendo que en cada asunto haya involucrados 2 personas, mínimamente. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que cada año tienen que acudir a un tribunal familiar. Estamos hablando de 1 de cada 75 mexicanos, para darnos una idea, cada año. Pues que pasan por la justicia familiar y muchos tienen que ver con esto. Además de todo, porque los alimentos, bueno, son los bienes necesarios para vivir, que son el conjunto de bienes, ya expliqué más qué significa o qué contenido tiene, pero acuérdense que los alimentos no se decretan de una vez para siempre. Es decir, el porcentaje o la pensión alimenticia puede variar si cambian las circunstancias y las condiciones. Entonces, también eso abona al dato que tú dices, porque finalmente el aumento, la cancelación, la disminución de la pensión alimenticia siempre lleva a juicios. Digamos, es un punto de debate que pervive más allá de lo que pueda suponer un procedimiento judicial puntual que termina con una sentencia. Sí. Puede ser revisada. Siempre puede ser revisada, siempre puede ser revisada. Y la pregunta sería, una vez que has caracterizado el contenido del derecho a alimentos, déjanos entender esto, ¿de dónde deriva? ¿Deriva del parentesco? ¿Deriva de la filiación? Bueno, ¿cuándo nace? El derecho a alimentos nace en virtud del parentesco, en realidad, porque no solo es de la filiación. Uno le puede deber alimentos o puede ser deudor de alimentos de una persona en la que no es su hijo o su padre. Por ejemplo. Por ejemplo, un tío o por ejemplo un sobrino, o sea, a falta de los inmediatos. Es decir, normalmente el padre debe y es acreedor, porque aquí puedes ser acreedor o deudor, o sea, le puedes dar alimentos o puedes exigir alimentos a tus hijos, los hijos a sus padres, y digamos que es un vínculo familiar, que une a un núcleo familiar. En el caso concreto se analizó el vínculo paterno-materno-filial, es decir, los alimentos se originan por ese vínculo paterno